acciones de firmas con respecto a lo que se llama espacio de atributos de producto. Ya voy a explicar en qué consiste la idea. Este trabajo está centrado en aspectos de competencia de firmas. ¿Sí? La competencia usualmente en la literatura hay una larga historia de cómo se modela. Ocurre siempre en espacios de atributos. ¿Sí? Esos espacios de atributos son espacios multidimensionales que representan los atributos de productos que están relacionados con algo que se llama espacios de preferencias, y los espacios de preferencias y espacios de atributos tienden por simplificación, a tener como una correspondencia uno a uno, donde esos posibles atributos, potenciales atributos de un producto, están representados por los atributos socioeconómicos relacionados que derivan de las preferencias de consumidores. Esa historia viene en la representación, por ejemplo, de espacios unidimensionales tan antiguos como lo propuesto por Hotelin en 1929, en el cual modelaba la competencia de dos individuos que vendían helado en una playa y consideraba una serie de consumidores uniformemente distribuidos a lo largo de una línea, de una dimensión. El problema de los vendedores era ubicarse en qué punto de ese espacio deben ubicarse. Sobre eso hay hubo desarrollos posteriores. Este es bastante familiar, bastante famoso, de Lancaster en el 66, donde habla de esos espacios multidimensionales de productos. Modelos de competencia de Irving y Thysse del 98, de Gabor Pelir y Van Vittelostam del 2009. Hay otros modelos mucho más recientes, este de Abner del 2014, donde habla de competencia en espacios multidimensionales también. En ese marco entonces está este trabajo. ¿Sí? Algún resumen de estos resultados, donde espacios multidimensionales son centrales para representar competencia. Irving y Thysse, por ejemplo, dicen que la diferenciación se logra al final, digamos, de modelar. Esto es un modelo de teoría de juegos. Se alcanza un equilibrio, pero hay una diferenciación en producto que solo ocurre en una de las dos dimensiones. Modelan un problema con dos dimensiones y luego hacen una extensión a múltiples dimensiones. Y la dimensionalidad, concluyen ellos, es un aspecto relevante, importante para determinar equilibrios. Hay otro trabajo que habla de mercados duales, que habla de espacios unimodales de preferencias. Este trabajo es del American Journal of Sociology del 99, donde dice que los atributos, cuando van aumentan obviamente la dimensionalidad del espacio y dan cabida a firmas especialistas. En otras palabras, el aumento de las dimensiones del espacio, dicen ellos, disminuye la mortalidad de firmas pequeñas en un mercado. Algo similar ocurre aquí en este trabajo de Brueggemann y Peli del 2014, muy relacionado con ese anterior. Todos estos trabajos hablan de ese efecto de dimensionalidad del espacio y cómo entonces determinan la estructura de mercados. ¿Sí? Una característica de todos estos espacios es que de estos trabajos es que los espacios son exógenos. Siempre se da por sentado un espacio en particular, se asume un espacio y sobre él se modela competencia. ¿Sí?
Sin embargo, no hay explicaciones generativas en términos de simulación de agentes que expliquen la evolución de ese espacio de productos. Los atributos no siempre son fijos, van cambiando con el tiempo a medida que se desarrollan los mercados, ¿sí? En particular, esos cambios se deben a la misma acción de las firmas. Entonces, si suponemos que los espacios, las preferencias también evolucionan de acuerdo a cómo las firmas actúan, entonces podemos cambiar, podemos pasar, digamos, de asumir esos espacios que son exógenos a espacios que son básicamente influidos en su generación por acciones de competencia de la misma firma. Si llamamos esas posibles combinaciones de productos en un espacio como variantes, después volvemos a esta definición, podemos ver, digamos, en datos empíricos cómo evoluciona el número de variantes de productos. Este es un ejemplo de Fiat. Estos son datos que fueron suministrados por un ingeniero retirado de la Fiat, en el cual se muestra para distintos modelos de carros, como por ejemplo los productos han pasado para distintos modelos de tener simplemente, vamos, para llamarlo, para simplificar, digamos, la explicación de la gráfica, un modelo, una variación del modelo, son variaciones de producto, a modelos de carros que tienen varios atributos. La combinación de varios atributos entonces produce varias diferentes variaciones del mismo modelo. Entonces podemos ver que para distintos modelos de carros, como más atributos vienen a ser la norma, digamos, en la producción de automóviles. Lo mismo puede ocurrir si uno piensa, por ejemplo, en términos de los primeros teléfonos celulares, que básicamente solo tenían un tamaño, solo servían para hacer llamadas. Hoy tiene una serie de atributos, desde cámaras, tienen memoria de almacenamiento diferente, puedo guardar cosas, puedo operarlo de pronto hasta para correr mini simulaciones. Tiene una serie de atributos muy diferentes a lo que eran los primeros, que básicamente tenían atributos relacionados solo con una funcionalidad, un aspecto de funcionalidad o un color aún. Esa evolución la vemos aquí en la producción de automóviles de Fiat, como ese número de variantes va cambiando en el tiempo. En la literatura de estrategia se habla de esto que se llama The Resource Quality Curve, que muestra cómo esa carrera de generar más atributos por parte de firmas aumenta la funcionalidad de los productos ante los ojos de los consumidores, de la misma forma que generan valor para ellos mismos. Esa generación de valor intenta capturar consumidores por parte de la firma. Entonces hay una guerra también de las firmas, en las cuales se enfrentan por mostrar, digamos, más funcionalidad de los productos que producen. Eso implica incluir más atributos en el tiempo, ¿de acuerdo? Por supuesto, llega a un punto de saturación donde simplemente más atributos no agregan ningún valor, pero esto es una muestra representativa de cómo los atributos entonces pueden, añadiendo funcionalidad a los productos, generan simplemente más valor, y muestran un aspecto de la dinámica de evolución de variantes de productos en un mercado, ¿de acuerdo? Pues venimos a este punto en el cual variantes son generadas, pero si consideramos que las firmas, de acuerdo a sus estrategias, cuando generan nuevas variantes, afectan todo el espacio de atributos del producto, y ese espacio se vuelve determinante de las firmas, de las acciones de las firmas. Tenemos un problema como lo llamo, de coevolución, ¿de acuerdo? Las firmas se adaptan a un mercado. Mercado es el espacio, digamos, la arena en el cual están compitiendo, es el espacio de productos, de atributos de producto,
y ese espacio también va cambiando en el tiempo debido a mutua influencia. ¿De acuerdo? Es ahí donde centro el trabajo que les voy a presentar más adelante. Definimos entonces estas variantes de producto como las combinaciones específicas de atributos en un espacio n-dimensional. Una forma que escogí para representar, digamos, este tipo de modelos, o esta situación en la cual hay un aspecto de coevolución, es que las firmas y las variantes pueden estar relacionadas entre ellas mediante una gráfica, un grafo bipartita, ¿sí? Donde tenemos firmas y tenemos mercados. Pero el grafo va cambiando en el tiempo. Este es un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que tenemos solo una variante de producto, tenemos solo un mercado y tenemos dos firmas, ¿sí? Supongamos que tenemos una función de precio del mercado, que es una función inversa de la demanda. Obviamente a más demanda el precio es menor. La cantidad del mercado es la suma, la cantidad que imponen las dos firmas. Supongamos una función de costos bastante, la más simple de todas, es tener una constante de proporcionalidad, que tenemos un costo o marginal o variable asociado, como único parámetro asociado a una función de costos de cada firma. Las firmas son idénticas. ¿Cuál será la utilidad calculada? Es básicamente el ingreso menos los costos totales. Se puede mostrar que el equilibrio en Nash de ese juego, de las firmas en su intento de maximizar utilidades, colocan una cantidad de A menos B tercios, donde A es el intercepto de la función inversa de demanda y B es la pendiente. ¿Sí? Eso es lo que se llama competencia Cournot. Usualmente en la literatura hay unas utilidades Cournot que vienen derivadas de básicamente producir esa cantidad a menos B tercios. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurriría si una de las firmas, por ejemplo, decide generar una nueva variante? Si el mercado permanece constante, parte de los consumidores de este mercado pueden pasar a consumir la otra variante. Supongamos que hay una tasa de sustitución, en lo cual una población de alfa consumidores comienzan a consumir la otra variante, 1 menos alfa sigue en el primer mercado. Esto ha sido obra de la firma 2, que ahora se convierte, digamos, en una especie de monopolio en este mercado, mientras sigue compitiendo con la firma 1 en el primero. La firma 2, en este caso, decidiría abrir un nuevo mercado si la utilidad Cournot del primero, suponiendo que el mercado obviamente ha cambiado, el tamaño del mercado de la primera variante, más las utilidades derivadas de monopolio en la segunda variante, porque es el único participante, es la única firma, menos algo que vamos a llamar los costos de mantener un nicho, que son deseconomías de alcance. Entre más diversa sea la población que la firma quiera atender, eso implica más costos, ¿sí? Por diversidad de preferencias. Vemos que eso afecta negativamente las utilidades, pero también tiene un costo de inversión de abrir un nuevo mercado. Si esta suma es mayor que las utilidades de Cournot que estaban en la primera diapositiva, entonces la firma 2 decide intentar abrir una nueva variante. Y es ahí entonces donde se produce este escalamiento, donde las firmas abren variantes con el objetivo de generar diferenciación con otras firmas y intentar capturar entonces consumidores únicamente para ellos, ¿de acuerdo? Eso es lo que podemos llamar competencia de Cournot en redes. Por ejemplo, las firmas, esto también puede ser el caso de la firma 1,
Si abrir una nueva variante o si hay más firmas, todas las firmas se enfrentan con la posibilidad de abrir o permanecer con las variantes ya existentes, ¿de acuerdo? Si obviamente este problema puede ser modelado de una forma bastante simplificada si tenemos dos firmas, un número bastante pequeño de variantes, en el cual podemos seguir matemáticamente cuál sería la utilidad o la estrategia óptima de las firmas en términos de colocar cantidades en cada una de las variantes. Obviamente el problema se complica si yo paso a una situación en la cual cada firma tiene, si este es un problema que se repite en el tiempo, cada firma tiene la posibilidad de pasar de una situación donde hay una variante a abrir un nuevo mercado. Cada firma tiene esa misma posibilidad y esto se vuelve en un juego repetido en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces se vuelve una situación iterativa. Sí, esta era la representación que les decía, donde podríamos decir que esto es como un grafo bipartita, donde tenemos firmas de un lado y mercados del otro. Los mercados entonces se pueden volver interrelacionados debido a que si asumimos, desde el punto que estoy asumiendo, que no hay generación de nuevos consumidores, sino que la demanda se redistribuye en términos de las variantes existentes. Entonces tenemos esta representación, una especie de representación de grafo. Un detalle importante es que podemos hablar, digamos, de una serie de variantes interdependientes en un espacio de atributos. Suponiendo que tenemos solo dos atributos, como es el caso de este ejemplo, estos atributos corresponden a puntos o combinaciones en un espacio, como les mostré en los ejemplos empíricos, que están embebidos en ese espacio y que están interrelacionados debido a que las cantidades son interdependientes. Si hay una generación de una nueva variante en el mercado, incluye una redistribución de demanda de las variantes que ya existen, lo cual es el problema complicado, digamos, matemáticamente para una consideración, por ejemplo, de una población grande de firmas, por ejemplo, 100 firmas, donde hay este juego iterativo y donde se deben asumir, por ejemplo, heurísticas de comportamiento donde no necesariamente las firmas saben qué efecto tendrá, como en este ejemplo, la redistribución de demanda. Entonces deben toman creencias o asumen, digamos, ciertas heurísticas en cuanto a la redistribución de demanda. ¿Sí? Una forma simple de ver esto es plantear un modelo de simulación de agentes donde vamos a representar esta situación de competencia de firmas que deciden en cada instante del tiempo abrir una nueva variante o permanecer compitiendo con las variantes existentes. ¿De acuerdo? Hay algo adicional que debido a este tratamiento computacional se puede incluir. Obviamente el caso interesante es cuando, a diferencia de este ejemplo que acabamos de ver, las firmas tienen distintas funciones de costos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si tenemos el caso en el cual unas firmas tienen ventajas o pueden tener ventajas por economías de escala y otras no? Si hablamos, por ejemplo, de firmas que son tipo alfa, en las cuales mayor producción simplemente implica menor costo unitario, y otras no. ¿Sí? La estrategia entonces de colocación de cantidades también difiere. Entonces hay una heterogeneidad a nivel firmas que compiten en un mercado. Una forma de modelar eso es básicamente suponer que el costo unitario de la firma tipo alfa, aquella que tiene economías de escala, es igual a este costo que es el costo unitario que tendría una firma sin economías de escala, pero que puede disminuir esos costos de acuerdo a las cantidades que produce, impactadas de acuerdo a un coeficiente. ¿Sí? Más producción entonces implica que el costo unitario puede disminuir para ese tipo de firmas.
Y básicamente tenemos costo unitario de una firma tipo alfa, que son con las que rotulamos aquellas firmas que tienen ventajas por economías de escala. Pueden disminuir su costo a medida que producen más cantidad en el mercado, ¿de acuerdo? Mientras firmas que son tipo beta no tienen esta posibilidad de aprovechar economías de escala. Entonces, obviamente eso hace el problema un poco más complicado de lo que presentamos en esta situación, donde tenemos firmas que son básicamente idénticas en términos de estructura de costos, ¿sí? Vamos a suponer también que las utilidades, bueno, se calculan de esta forma, obviamente, ingresos menos los costos. Hay un precio relacionado con cada variante, entonces cada variante tiene su propio precio, de acuerdo a la demanda específica de esa variante. Pero esa demanda, recuerden, está redistribuida de acuerdo al número de variantes en un instante de tiempo particular, ¿sí? La competencia de variantes entonces se hace interdependiente, porque cuando una nueva variante es generada, se redistribuye la demanda, como les decía hace un momento. Eso hace que este modelo de competencia por nodo se pueda llamar interdependiente o en red, ¿de acuerdo? Hay algunas cosas que se pueden demostrar fácilmente matemáticamente hablando. Si para cada variante hay esa competencia, donde cada firma sabe qué número de firmas son de tipo alfa y tipo beta, puedo extraer las cantidades en equilibrio, esto es lo que ocurre, y las cantidades se puede mostrar que son estas, para cada tipo de firma. Esas son las cantidades totales por variante. Si tenemos firmas idénticas tipo alfa y tipo beta, entonces básicamente lo que produce cada firma en una variante en particular, si es tipo alfa, si tenemos por ejemplo 100 firmas tipo alfa, básicamente esta cantidad dividido por 100. Hay simetría en ese aspecto en el cual las firmas del mismo tipo producen las mismas cantidades en las mismas variantes. Algo adicional que les comentaba es un supuesto también, esto viene de algo que se llama ecología organizacional, donde se supone que hay unas deseconomías de alcance cuando firmas tratan de servir mercados que son diferentes. Servir a varias variantes implica servir preferencias diferentes en el mercado y eso implica unos costos. Eso es algo que en ecología organizacional se llaman niche costs o costos de nicho, en el cual servir un pool de consumidores que son muy diversos en preferencias tiene un costo mayor que servir consumidores que tienen una preferencia específica. ¿Bueno? Entonces esos costos de esas economías de alcance están incluidos en el modelo. En ecología organizacional usualmente se asume que eso está relacionado con ese tamaño del nicho o de acuerdo a una disimilaridad entre preferencias del mismo mercado que sirve una firma. Para eso entonces usamos una media distancia, ya que tenemos las preferencias en un espacio. Entre más distantes sean las preferencias o las variantes en ese espacio de atributo, entonces esos costos de servir son mayores. Entonces utilizamos algo que se llama distancia Hamming o distancia en bloque en este espacio en el cual calculamos la máxima distancia que hay entre dos preferencias servidas por una misma firma. De esa forma calculamos esas deseconomías de alcance. Las firmas se enfrentan en cada instante del tiempo a tomar una de estas cuatro decisiones. Mantener el mismo nicho que tenía en el instante de tiempo anterior, es decir, mantienen su mismo portafolio de preferencias o atributos o de variantes, servidos,
decide abrir una nueva variante. Abrir una nueva variante es como les mostraba en el ejemplo, implica incurrir en un costo de generar un nuevo mercado, pero también tendríamos un nicho más grande, lo cual tiene una penalidad en costo. Una firma también puede invadir una variante ya existente. Es decir, no necesariamente la tiene que abrir, no tiene que incurrir en este costo, pero puede posicionarse en una variante o entrar a competir en una variante que ya ha abierto otra firma. Esa es una posibilidad. A medida que el mercado, que el espacio de producto se va ampliando, la demanda se va distribuyendo. Eso hace que sea potencialmente costoso tener una serie de variantes que están distanciadas en el espacio. Otra opción para aumentar utilidades es abandonar aquellas variantes que son menos rentables, como forma simplemente de concentrarse en un conjunto de variantes que son más cercanas y que proveen más utilidad a una firma que tener variantes dispersas servidas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estas cuatro posibilidades, repito: mantener la operación como está, abrir una nueva variante, invadir una variante ya existente o abandonar una variante que puede ser la menos rentable, ¿de acuerdo? Esas ecuaciones representan simplemente heurísticas. No hay algo tan específico como les mostraba en el ejemplo de la gráfica, en el cual las firmas pueden calcular la redistribución de demanda de acuerdo a sus acciones y acciones de otras firmas. Es una forma muy sofisticada de pensar. Lo que asumo es que las firmas toman heurísticas en términos de asumir más o menos qué cantidad creen que otras firmas colocarán en el mercado en el instante T siguiente. Y para eso toman básicamente la información del instante de tiempo anterior. Es una forma conservadora de generar este tipo de decisiones. Yo asumo entonces que puedo mantener la misma ganancia de las variantes existentes en un instante T siguiente. Asumo lo mismo en otras firmas y evalúo estas cuatro opciones y tomo una decisión. ¿De acuerdo? Importante decir es que no todas las firmas no todos los atributos, todas las posibilidades de combinaciones en el espacio están activos todo el tiempo. Esto nos distancia entonces de las representaciones n-dimensionales, en términos de dimensión en número entero de los modelos anteriores, donde se habla, por ejemplo, de competencia en un espacio en R2 o en R3 o en R5. El espacio siempre está fijo en esos modelos y la dimensión siempre es entera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se generan combinaciones, estas variantes, donde no todas las variantes de una dimensión, de un atributo en particular, están activas, no totalmente activas en un instante de tiempo? Eso nos lleva a una representación fraccionada de la dimensión. En vez de hablar de dimensiones de un espacio que tiene una dimensión, el caso de Hotelling, o dos dimensiones o tres dimensiones, hablamos de dimensiones fraccionadas. Entonces podemos tener en el espacio una forma de medir o de calcular. No todos los atributos están activos en el tiempo t. Consideramos entonces que dimensiones tipo 1.25 podrían ser posibles en este espacio de producto. Una forma bastante sencilla de medir eso, algo que viene de Mandelbrot 83, donde tengo este radio de logaritmos naturales, los cuales se relaciona las posibilidades, digamos, de partición de un atributo y el número de dimensiones y el número de atributos posibles que hay en un mercado. Esto puede representar, esta expresión puede capturar, digamos, dimensiones enteras. Por ejemplo, si hablo de un espacio R2 donde todas las posibilidades están activas, eso quiere decir que cada punto en el espacio R2 entonces sería una variante activa en el modelo. Ese es el caso R2, me daría una dimensión igual a 2, pero también podría ocurrir que de dos atributos no todos los atributos estén activos
podría tener un espacio con dimensión menor a 2, mayor a 1. ¿De acuerdo? Esto fue llevado a un modelo computacional. Hay una serie de experimentos donde se evalúan una serie de parámetros. Está ese costo por distancia, economías de alcance. Está el costo de abrir una nueva variante, el tamaño del mercado también influye, y el número de firmas. Variando, digamos, estos 4 valores, esto no es un diseño de experimento como totalmente considerado en el cual todos los parámetros están variando al tiempo. Una forma preliminar de mostrar esto es básicamente considerar una variación de un parámetro a la vez. Les voy a mostrar resultados de 4 experimentos. Para cada experimento hay 100 ejecuciones del modelo. Y los valores que van a observar son valores promedio. En gráficas donde hay sombras, esas sombras corresponden a una desviación estándar del valor medio. Esto era lo que les decía, por ejemplo, la condición inicial es que el modelo empieza con solo un atributo, las firmas van creando, generando nuevos variantes en el modelo a medida que el mercado va creciendo. Esta gráfica representa atributos ya existentes, que son los puntos azules, y estos rojos, que son en ese instante del tiempo las nuevas variantes creadas. Son interdependientes en el sentido en que la demanda se redistribuye, como les comentaba hace un momento. Eso hace que estas conexiones, las líneas que aparecen ahí, tengan sentido. Este es un espacio, fíjense que es un espacio de dimensión 0, solo hay un punto. Este es un espacio que en R2 no está totalmente ocupado. Si estuviera totalmente ocupado, todas las variantes que están activas correspondería a una dimensión igual a 2. Está parcialmente ocupado, midiendo con esta dimensión fraccionada de la diapositiva anterior. Esto correspondería a un espacio de 1.45. ¿De acuerdo? Los resultados son los siguientes. Esto es básicamente la evolución de la dimensionalidad del espacio. En el tiempo, ¿sí? Hay 25 iteraciones en el modelo. Esa es la forma como el espacio pasa de dimensión 0 a dimensión casi 2. Hay un punto de saturación muy similar al de la gráfica que mostraba de la curva de calidad de recursos. Voy a pasar un segundito a esta curva que muestra que generar nuevos atributos en algún momento corresponden implican un punto de saturación del mismo mercado, ¿de acuerdo? Entonces hay una saturación en términos de número de variantes y el valor relacionado con ellas, pero esto también está relacionado con el número de variantes como en particular. También llega a un punto de saturación si calculamos, si llevamos ese número de variantes calculado simplemente por esta dimensión fractal. Esta es la dinámica de las nuevas variantes creadas. Lo que muestra esta gráfica es que estos son el número de nuevas variantes por instante de tiempo. Entonces hay como una explosión, digamos, de generación de variantes en algún momento en el modelo, hasta que esas comienzan a apagarse. Esto es también otra forma de mostrar ese punto de saturación en algún momento del mercado, aun si la dimensión no se alcanza totalmente, no se llega a una dimensión de 2. Pero llega un punto en que esa explosión de variantes han erosionado totalmente las economías de escala del espacio, en lo cual abrir nuevas variantes resulta mucho más costoso que la utilidad que se puede derivar de ellos debido a esa fragmentación de mercado. Este es el comportamiento para uno de los experimentos de ese número nuevo de nuevas variantes por instante de tiempo. Todos los experimentos, solo está mostrado este experimento, tienen un comportamiento similar. ¿De acuerdo?
Este es el comportamiento por experimento de la última transacción, de las utilidades de la última transacción por tipo de firma. Lo que vemos es, más o menos, resumiendo el comportamiento de estas gráficas, es que para las firmas que tienen altas economías de escala, hasta algún punto generar esa diferenciación le genera más utilidades, pero esas firmas que siguen siendo dominantes comienzan a abrir espacio a las firmas que tienen economías de escala pequeñas. Esto está en relación al resultado que les comentaba hace un momento, propuesto por Pell y Nottebohm del 99, en el cual dicen que los espacios al incrementar su dimensionalidad hace esas firmas que son limitadas a economías de escala comienzan a disminuir su tasa de mortalidad, pues está representada en la forma como se ve en estas gráficas. Lo que podemos ver más adelante es una gráfica no respecto al tiempo, sino a la evolución de esa dimensionalidad, donde vemos más o menos un comportamiento parecido. Algo que me di cuenta justo después de generar estas gráficas es que haber ejecutado el modelo solo por 25 iteraciones no permite ver en qué momento hay un punto de cruce entre los dos valores de utilidad, en el cual firmas que tienen pocas economías de escala simplemente se ven beneficiadas por el incremento de la dimensionalidad del espacio, aun cuando las firmas innovadoras, las generadoras de variantes, no son ellas, son las firmas que tienen altas economías de escala, lo cual es paradójico en los resultados. Este es el número de variantes creados por tipo de firma. Las firmas, digamos, más innovadoras tienden a ser un poco más aquellas que tienen más economías de escala, son las que tienen entonces poder de generar esas nuevas variantes en el mercado. Eso quiere decir que en términos de cobertura, esas firmas tipo alfa, que son las que tienen más economías de escala, también pueden ser llamadas hasta cierto punto generalistas, porque cubren una diversidad de preferencias mucho mayor. Esas son las firmas que generan esas nuevas variantes en el mercado. También las firmas tipo alfa son las que tienen un costo más alto debido a esa fragmentación de espacio, porque son las que tienen más cobertura. Son las más grandes, ¿sí? Son las más costosas y también son las que tienen la cobertura más alta. Esta es una gráfica análoga, en la cual podemos ver cómo estas tienden a ser más generalistas que las firmas tipo beta. Sin embargo, son aquellas firmas tipo beta las que se benefician con el incremento de la dimensionalidad. Bueno, como conclusiones, lo que vemos es una forma de operacionalizar este tipo de resultados de espacios donde la creación del espacio es totalmente endógena al modelo, donde vemos que las estrategias pueden volverse como un boomerang, en el sentido de que aquellas firmas que logran generar esa diferenciación a ciertos puntos intermedios de dimensionalidad, esa estrategia puede funcionar muy bien hasta cierto punto, pero luego se vuelve en contra de ellas porque comienza a favorecer a otras firmas, aun cuando las otras, las tipo beta, no han tomado ninguna acción respecto a la generación de nuevas variantes. Y muestra cómo entonces firmas que no tienen gran cobertura en el mercado, tienen economías de escala limitadas y son, digamos, en términos de desempeño potencialmente inferiores a otras, aún sin hacer nada se ven beneficiadas por la estrategia de acción de otras cuando el espacio aumenta en términos de dimensionalidad. Hay limitaciones obviamente de esta presentación de este modelo, hay bastantes simplificaciones obviamente, no hay por ejemplo efectos de tasas de sustitución entre variantes, hay una distribución simplemente homogénea del mercado, solo hay dos tipos de firmas, pero eso podría también representarse de otra forma, pero creo que esta idea ayuda a ilustrar
como esa parte generativa entre que encarna ese problema de coevolución entre espacios de producto y competencia de firmas. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, bienvenidos. Yo tengo una pregunta. Sí. Me parece muy interesante y sobre todo muy útil para las firmas tener a priori esta información y poder tomar decisiones al respecto. Sin embargo, ayer justamente, bueno, está basado en una simulación, efectivamente, porque las firmas no pueden estar haciendo pruebas de invirtamos acá y miremos, sino tiene que ser por simulación. Sin embargo, ayer, justamente en otra de las conferencias, un profesor nos explicaba que hay ocasiones en que las simulaciones no son suficientes. Emergen comportamientos que no se esperaban en la vida real. ¿Cómo se haría, o esto se puede presentar en este caso primero, y segundo, cómo sería como para que la firma no resultara muy afectada en caso de que un comportamiento emergente de estos surgiera? Sí, claro. Bueno, respecto a lo primero, la pregunta puede ser diferente, digamos, al interés de una firma. Básicamente uno como investigador trata de explicar una causalidad no necesariamente relacionada con un problema de una firma. Yo diría que, digamos, esto en términos de entender básicamente dinámicas de evolución, da ciertas ideas o ayudas, pero ya los problemas específicos de firmas obedecen, digamos, a otro contexto, donde no creo que el mismo marco pueda operar. Pero lo segundo es que, digamos, siempre que uno hace un modelo se enfrenta a una serie de toma de decisiones respecto a simplificaciones. En ese sentido, creo que pues, la diversidad de modelos es la que ayuda, digamos, a generar una convergencia de resultados. Pues, no solo modelos computacionales, sino estudios complementarios con estudios empíricos que se ha hecho, digamos, en esta área de sociología organizacional. Otro tipo de modelos ayudan a, digamos, a desarrollar esa convergencia hacia un tipo de conocimiento, digamos, que sea donde cada una de esas formas ilustra parcialmente alguna idea. Y creo que eso es lo que está detrás de un modelo que obviamente tiene bastantes simplificaciones, pero que de alguna forma es consistente con resultados de otros modelos también, y muestra un aspecto adicional, es que los espacios también pueden cambiar en el tiempo a medida que las firmas toman decisiones. Una pregunta trivial, disculpas. Los gringos dicen que una idea es buena si produce plata. Tú o el grupo de ustedes, qué sé yo, además por la posibilidad, digamos, de lo que están trabajando, han vendido, están vendiendo, ¿qué tan cerca se encuentran del modelo y la venta o de modificación allá afuera? No hay ninguna idea lucrativa, digamos, detrás de esta idea. Yo creo que este tipo de ideas funcionan más para efectos de policy. Por ejemplo, creo que en ese sentido, por ejemplo, la ecología organizacional ha dado como ideas alternas a pensamiento económico tradicional. Por ejemplo, cuando se interviene en un mercado y una intervención tiene efectos sobre firmas grandes o pequeñas. Usualmente, por ejemplo, se tiende a asociar poder de mercado a las firmas grandes. En ese sentido, se toman acciones desconociendo, digamos, toda una diversidad de mercado donde aún, que es lo que muestran los resultados que ellos muestran empíricamente, cuando la concentración de un mercado aumenta, las tasas de mortalidad de las firmas pequeñas disminuyen, lo cual suena paradójico. Entonces, preservar, digamos, ecosistemas de firmas son los que ayudan a preservar un mercado, y creo que eso ayuda, digamos, a dar otra visión en términos de políticas de mercado, políticas públicas en general. Entonces, creo que los insights que da este tipo de modelos están más orientados hacia ese lado.
Podría, digamos, haber indirectamente alguna relación con lo que hacen firmas en particular y se refiere más a aquella creación de ventajas competitivas que son temporales en el tiempo, y las ventajas proveen, digamos, utilidad por cierto tiempo, pero esas mismas estrategias pueden cambiar reglas de mercado en el cual esas estrategias a la larga puedan ser contraproducentes para la misma firma. Es lo que se observa un poco en este modelo. Firmas que logran un beneficio, que cuando generan nuevas variantes, logran aumentar dramáticamente sus utilidades, pero eso que se vuelve es un buen remedio, digamos, una buena opción a corto plazo, puede ser perjudicial a largo plazo. Y ayuda, digamos, a las firmas a pensar en términos de ventajas competitivas que tiene ese aspecto dinámico y no estático como es en la literatura de estrategia tradicional. Entonces, indirectamente, digamos, podría existir un vínculo, digamos, en términos de desarrollo de un marco estratégico donde el marco temporal, digamos, de desarrollo de estrategias, apalancamiento tenga sentido, pero no era la idea inicial de este trabajo. ¿Podría por favor volver a la diapositiva con las configuraciones de los experimentos? ¿Está? ¿Cómo distribuyen ustedes los tamaños de las dos poblaciones de firmas? Bueno, ese es un supuesto también bastante burdo, digamos, del modelo, en el cual hay un mercado constante, ¿sí? La población de consumidores es constante en el modelo, simplemente se redistribuye a lo largo de las variantes, y la distribución es uniforme. Entonces, a medida que se abren nuevas variantes, todas las variantes tienen una distribución uniforme de esa población de consumidores. Hay otras formas de capturarlo. En otro modelo donde hay entrada y salida de firmas, que es distinto a en este hay una población fija de firmas, veíamos que cuando esa distribución tiene distintas formas, por ejemplo, hay una preferencia típica y esa preferencia tiende a capturar todos los consumidores a medida que se abren nuevas variantes. A mayor distancia de esa preferencia típica, la resistencia, digamos, de un consumidor de cambiar de producto se hace mayor. Entonces uno puede tener distribuciones que son asimétricas y los resultados eran casi los mismos. Entonces la forma como uno asuma, digamos, la distribución, hasta ahora no hemos encontrado un efecto grandísimo, pero es algo que debería explorarse más. No sé si eso responde tu pregunta. Y otra pregunta, qué pena, porque llegan hasta 25 de la simulación. Porque ese era el punto en el cual encontramos convergencia. 25 iteraciones es suficiente para observar convergencia en la dimensionalidad del espacio. Y ese era básicamente el punto en el cual pues, observamos comportamiento en estado estable, digamos. Lo que pasa es que es interesante por esas gráficas que usted muestra, donde empieza una a crecer y la otra a crecer. Sí, ese era. Actualmente hay efectivamente. Aquí sí, yo creo que claramente tiene. Sí, tiene razón. Yo creo que las simulaciones deberían ser ejecutadas por más tiempo para ver efectos a más largo plazo. Fue una decisión también conveniente, en el cual razonablemente, cuando vemos ya un comportamiento estable, entonces decidimos parar la simulación. Pero hay el otro modelo en el cual te decía que teníamos una complicación en donde teníamos firmas que entran en el mercado y firmas que mueren y salen. Tenemos esa dinámica que lo complica muchísimo. Si observamos un cruce de las líneas en cierto punto de la dimensionalidad, pero ni siquiera eran dos. Como en 1.8 estas firmas comienzan a ser mejores, aun cuando tienen economías de escala que son significativamente menores. Pero puede ser un punto de la ejecución y de pronto mucho más iteraciones puede capturar, digamos, más precisamente esa dinámica. Sí, tiene razón.
Con respecto a eso, hay algo que no entiendo. Ujú. Aquí en el eje X está la dimensión fractal de fraction dimension, Sí, no sé cómo la llamamos, Sí. dimensión fraccional. fracción. O fractales. Y tiene, o sea, los valores de X llegan hasta 2, Ajá. casi hasta 2. Ujú. Pero si no estoy mal, cuando se tiene la gráfica de iteraciones Sí. por dimensión fraccional, la dimensión fraccional no llega hasta 2. Llega hasta arribita de 1.8. Luego, hay algo que no entiendo y es de dónde salen los datos cuando esa dimensión es casi 2. ¿Se me entiende? Sí. Sí, tienes razón. Esos son valores que corresponden a ejecuciones que son más largas, básicamente. Más iteraciones Pero para que... no son muchos más. Sí, esos experimentos están. Digamos que esta gráfica de la dimensionalidad está a 25 iteraciones. Las de, no recuerdo bien el dato, estas se ejecutaron un poco más, no más, en los cuales se captura, digamos, apenas toca, digamos, el punto de 2, pero pueden ser 30 o 25, no muchos más. Entonces, el modelo, pues, para la ejecución. Pero un aspecto también, entonces, esa es la diferencia. Entonces, no están, esas dos gráficas no están, corresponden a datos diferentes. Pero hay un punto importante y es que hay esta cierta dinámica en el cual, aun cuando una nueva, la última, digamos, variante en el cual todo el espacio parece activo, puede tener un efecto mucho más adelante, posterior, en el cual en ese momento se crea una variante, pero eso sí fue culpa mía de haberlo ejecutado por más tiempo. El efecto de esa creación en este momento no se ve en este instante de tiempo, puede verse más adelante. Y aquí puede haber simplemente datos complementarios que muestran qué pasaría en ese caso aún cuando la dimensionalidad no está cambiando. Esto, digamos, sería más fácil verlo en términos de tiempo y no de dimensión como en este caso. Pero esta gráfica o estas gráficas están acá donde se llega a 2 no corresponden a los mismos datos de este experimento. Todos son generados con series diferentes, pero se captura ese comportamiento cualitativo. Es por eso que no llega a 2 en este caso. Ejecutas 2, o sea, la dimensión Sí. del modelo está hecho para... Sí, eso también es una limitación, claro. Porque podría ser más, dada esa facilidad de representación de dimensión fraccional. ¿Y qué tanto cambia el modelo si mete una tercera dimensión? Eso no lo sé, eso no lo he explorado, pero eso es una pregunta. Y eso es algo bueno por hacer, por supuesto. Bien, muchas gracias.